Y bueno amigos, a continuación vamos a trabajar un ejemplo más de tablas de frecuencia. En este caso vamos a tratar con datos agrupados. Vamos a comprender que en algunos casos los datos son tantos que es una muy buena idea mantener los datos agrupados en clases específicas. Por ejemplo, qué sé yo, eh, los kilogramos de 50 a 70, de 70 a 80. ¿Por qué? Porque tal vez de 50 a 70 tenemos muchas personas que presentaron este peso. Igual podría suceder con otras variables. Entonces, vamos a comprender que en algunas ocasiones es muy importante agrupar los datos. También es muy interesante tener en cuenta que en este tipo de tablas debemos de mantener una cantidad de clases que va de 5 a 15. Ustedes pueden elegir la cantidad que quieran, pero deben mantenerse en este rango. Si vamos a elegir 15, que es una cantidad bastante amplia, entonces debemos asegurarnos de que tengamos tantos datos como para poder mantener la lógica de la tabla. Es decir, que no tengamos un montón de clases en donde hay cero datos. Si vamos a elegir cinco datos, pues también vamos a mantener la parte lógica, que tal vez no tengamos un montón de clases que contienen cantidades inmensas de datos. La idea de esto es tener una tabla que nos genere resultados coherentes. Entonces, a continuación vamos a ver a qué me refiero. Y bueno, vamos a observar el siguiente ejemplo, el cual dice que son datos que corresponden a los montos de los créditos otorgados por un banco comercial a 45 ganaderos de la provincia de Guanacaste en el año 1970. Los montos están dados en miles de colones. Vamos a entender que estamos hablando de una época bastante antigua y si observamos bien, cada número va a representar, por ejemplo, en el caso de este número que tenemos por aquí, representa 63.000 colones. Este de aquí representa 73.000 colones y así sucesivamente. Para poder generar una tabla de frecuencias a través de estos datos, nosotros lo que vamos a hacer a continuación es ordenar estos datos. Si nosotros ordenamos estos datos, vamos a tener una tabla similar a esta. En este punto, lo único que vamos a realizar es organizar los datos de menor a mayor. Si observamos bien, podemos ver que en la primera columna vamos de menor a mayor. En la siguiente columna va el número que es mayor que el anterior y sigue de menor a mayor y así sucesivamente. Ya esto nos da un dato importante. Si por aquí tenemos 5 datos y por aquí tenemos 9 datos, el resultado de multiplicar 5 por 9 es igual a 45 y 45 es la cantidad de ganaderos con las que se trabajó en el banco. También es importante entender que este es el menor de todos los datos. Entonces por aquí vamos a escribir el número 25 porque es el valor menor. Ahora vamos a observar que este de aquí es el mayor de todos los datos, entonces por aquí vamos a escribir el valor mayor. Estos dos datos son importantes porque la amplitud general va a ser el resultado de restarle a 97 el 25. El valor mayor se le resta el valor menor. Escribimos igual y ahora colocamos esta celda menos esta otra celda y presionamos igual. Esto nos da un 72. Es importante entender que ahora el número de clases va a depender de la amplitud de clase. Nosotros primero debemos elegir una amplitud de clase entre 5 y 10 o algún múltiplo de 5 o algún múltiplo de 10. Esto depende de la cantidad de datos que nos están otorgando. En este caso tenemos solamente 45 datos. Por esto es una buena idea quedarnos en el rango de 5 o 10. Voy a elegir para este caso el número 5 solo para que observen qué sucede con la cantidad de clases que vamos a generar. Vamos a ver, si la amplitud de clase va a ser de 5 y nosotros queremos obtener el número de clases, vamos a escribir igual, seleccionamos la amplitud general y esta la dividimos
entre la amplitud de clase que habíamos seleccionado. En este caso, vamos a dar cuenta que nos da 14,4. Esto es si la amplitud de clase que vamos a tomar es 5. 14,4 nos va a generar muchas clases, es decir, que para este caso podríamos elegir 14 clases. Pero, para este ejemplo, voy a ver qué sucede si yo digo que la amplitud de clase es igual a 10. Y observen que nos da 7,2. Esto me lleva a mí a elegir una cantidad que sea superior a esta un poquito y que esté redondeada, es decir, que el número de clases sea 8. Entonces, vamos a decir que la cantidad del número de clases que vamos a utilizar son 8. Vamos a ver para qué es todo esto. Lo primero que vamos a tratar de obtener en este ejercicio es algo que se llama límite inferior de clase, el cual va a depender del valor menor de todos los datos que tenemos. En este caso, el valor menor de todos los datos es el número 25. A este dato lo vamos a observar y nos damos cuenta que es un número entero, no tiene decimales. Al no tener decimales, entonces yo a esto le puedo restar 0,5. Es importante, más adelante en el siguiente video vamos a entender qué sucede si tiene decimales y qué tipo de decimales tiene. Presionamos el igual y nos da 24,5. Este va a ser el límite inferior de la primer clase. Vamos a copiar este mismo valor, 24,5, en la tabla que vamos a generar. Mucha atención. Aquí vamos a escribir 24,5. Este sería el límite inferior de la clase, pero el límite superior es el resultado de colocar el límite inferior y sumarle la amplitud de la clase que elegimos. Vamos a recordar cuál era la amplitud de la clase. En este caso, la amplitud de la clase que habíamos elegido era el número 10. Entonces vamos a decir que el límite superior es igual a al límite inferior más 10. Y de esta forma obtenemos el límite superior. Muy importante, vamos a generar aquí una fórmula que simplemente diga que esta casilla es igual al límite superior anterior. Presionamos igual y nos da este resultado. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es copiar esta fórmula hacia abajo y el resultado sería, noten que en esta ocasión todos estos límites inferiores me están dando 0. Es porque la fórmula no tiene los datos necesarios para escribir el resultado. Pero ahora en esta columna nosotros vamos a copiar la fórmula hacia abajo y el resultado sería, y pueden observar que ahora el lado izquierdo ya se nos completó. Vamos a entender aquí algo bastante importante y es que los límites inferiores y superiores se generan a través de la fórmula, no necesitamos nada especial. Sin embargo, sin necesidad de la fórmula casi que los podríamos escribir. Si este es 34, este también, le sumamos 10, da 44,5. Este también va a ser 44,5. Si le sumamos 10, nos da 54,5 y así sucesivamente. Entonces vamos a ver qué es lo que se hace en esta tabla de frecuencias. Entre el 24,5 y el 34,5 se supone que hay dos datos. Vamos a ver si es cierto. Entre el 24,5 tenemos, entre el 24,5 y el 34,5 tenemos el 25 y tenemos el 30. Ya el 35 es mayor que 34,5. Entonces, no podemos contabilizarlo. Es cierto que el 25 y el 30 se encuentran entre este espacio, entre el 24,5 y el 34,5. De esta forma contabilizamos 2, también contabilizamos 4 entre estos dos, contabilizamos 7 entre estos dos,
contabilizamos 12 entre estos dos y así sucesivamente. Sin embargo, está la columna de frecuencias absoluta y entonces nos hace falta un total. Vamos a escribir un igual y luego escribimos la palabra suma, abrimos paréntesis, insisto, no hace falta utilizar ninguna fórmula de Excel, cerramos paréntesis y presionamos igual. De esta forma nos da 45 y si recordamos, el problema en algún momento hablaba de 45 ganaderos. Quiere decir que esto representa a 2 ganaderos que recibieron un préstamo entre 24,5 y 34,5 en miles de colones, es decir, 24.500 y 34.500 colones. Ahora vamos a analizar la frecuencia acumulada menos D. Vamos a ver a qué nos referimos con menos D. En la primera casilla simplemente copiamos el mismo valor de la frecuencia absoluta, es decir, el número 2. Presionamos Enter. Luego, en la segunda casilla, nosotros vamos a escribir igual, seleccionamos la segunda casilla de la frecuencia absoluta, luego colocamos el más y seleccionamos la casilla de la frecuencia menos D anterior. Observen, esta es esta es esta de aquí. Presionamos el igual y nos quedaría esta fórmula. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a copiar la fórmula donde está el 6 hacia abajo y el resultado sería, y de esta forma estamos obteniendo el siguiente dato. Vamos a pensar que si nos colocamos en esta casilla donde está el 13, entonces tendríamos que decir que 13 ganaderos recibieron un préstamo menor a 54.500 colones. Entendamos que es la casilla menos de. Por eso decimos menos de 54.500 colones. Si nos vamos un poco más abajo, vamos a decir que 34 ganaderos recibieron un préstamo menor a 74.500 colones. Al parecer este valor ya empieza a tornarse un poco grande y vemos que ahora estamos hablando de casi todos los ganaderos. Lo que nos faltarían serían unos cuantos para hablar del total. Entonces, es importante tener en cuenta la siguiente frecuencia acumulada, que es la frecuencia más D. Para la frecuencia más D nos vamos a ubicar en la última casilla. En esta casilla vamos a escribir la frecuencia absoluta que se encuentra en la última casilla de la frecuencia absoluta. Entonces, ese valor es el número 1. Presionamos el Enter y pasamos a la celda superior. En la celda superior vamos a escribir igual. Luego, marcamos la celda superior a la última de la frecuencia absoluta y a esto le sumamos la celda anterior de la frecuencia acumulada más D. Observen lo que estoy haciendo. A esta casilla le sumo esta casilla, que es la que está antes de donde yo voy a obtener el resultado. Presionamos Enter. Obviamente me iba a quedar 4 porque 3 más 1 es igual a 4. Aquí es importante que entonces lo que vamos a hacer es copiar esta fórmula hacia arriba hasta llegar a la última celda. Y el resultado sería, y de esta forma estamos obteniendo la frecuencia acumulada más D. Vamos a ver a qué nos referimos con la frecuencia acumulada más D. Por ejemplo, si nos posicionamos en la casilla de 32, vamos a decir que 32 ganaderos recibieron más de 54.500 colones en préstamos. Estamos comprendiendo lo que dice realmente. Estamos diciendo que bastantes ganaderos obtuvieron un préstamo pues relativamente alto. Desde luego hay que colocarse en el contexto de la época, porque realmente no se trata de pensar que estamos en el 2020. Ahora se viene un dato que es bastante importante, el cual es un dato que simplemente representa a la clase.
Este dato me va a servir a futuro para obtener otra información que es muy importante. Estamos hablando de los puntos medios. Vamos a colocarnos en esta casilla y simplemente vamos a tratar de obtener el punto medio entre 24,5 y 34,5. Desde luego, para no complicar el trabajo, simplemente vamos a utilizar una fórmula. Escribimos igual. Luego abrimos paréntesis, colocamos el límite inferior de clase, le sumamos el límite superior de clase, cerramos el paréntesis y esto lo dividimos entre 2. Noten que esto simplemente es una fórmula matemática, ni siquiera es una fórmula de Excel. Presionamos el igual y esto nos da 29,5. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un valor que representa a la clase. Vamos a entender que si vamos a hablar de las personas que estuvieron entre estos dos límites, pues vamos a decir que 2 ganaderos recibieron aproximadamente 29.500 colones en créditos. Si vamos a tratar de observar el resto de los puntos medios, entonces lo que vamos a hacer es arrastrar esta fórmula hacia abajo y el resultado sería... Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que 4 ganaderos recibieron aproximadamente 39.500 colones en créditos. Veamos un valor un poco más grande y que tal vez nos llame un poco más la atención. 12 ganaderos recibieron aproximadamente 59.500 colones en créditos. Esto también puede ser más interesante analizarlo si tenemos un valor más representativo. Por ejemplo, si tenemos la frecuencia relativa. Vamos a recordar cómo se obtenía la frecuencia relativa. Primero escribimos igual y abrimos un paréntesis. Luego seleccionamos la primer casilla de la frecuencia absoluta y esto lo dividimos entre el total de la frecuencia absoluta. Vamos a recordar que el total de la frecuencia absoluta era 45. Entonces escribimos 45 y cerramos el paréntesis. Recuerden que esto lo vamos a multiplicar colocando el asterisco por 100. Presionamos Enter y esto nos da un 4,44%. Vamos a ver qué ganamos con esto. Bueno, lo que vamos a ganar es que si nosotros copiamos esta fórmula hacia abajo, vamos a obtener. Y de esta manera podemos hablar de valores un tanto más representativos. Por ejemplo, solamente el 2% de los ganaderos obtuvieron aproximadamente 99.500 en créditos. Luego, el 26,6% de los trabajadores obtuvieron aproximadamente 59.500 colones. Noten que ya hablar de porcentajes nos desliga del hecho de conocer cuántos ganaderos fueron estudiados y cuánta sería la población, cuánta sería la muestra. Toda esta información pues deja de ser tan importante para darnos una información un poco más global. Es decir, estamos hablando de un 26%. Si todos los demás créditos estuvieron en cantidades de ganaderos inferiores al 26%, pues podríamos pensar que si alguien va a ir a optar por un crédito en este banco, probablemente esté cerca de estos 59.500 colones. Ahora, el punto medio es un valor representativo. Si queremos hablar de lo que realmente sucedió, vamos a decir que el 26,6% de los ganaderos recibió entre 54.500 y 64.500. Es por esto que los puntos medios son tan importantes, porque nos da una idea más global de la situación, no tan específica. Y esto es todo por este video. Espero que tengan un muy buen momento del día. Muchas gracias.